Nazón Joaquín García, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Los Ángeles, California, a 13 de febrero del 2022. A la santa y bendita Iglesia de Dios, visible en todo el mundo bajo las similitudes con su Creador, santa como su fundador divino, humilde pero gloriosa, perseguida pero siempre triunfante, humana en su composición externa, pero espiritual y divina por el Espíritu que en ella habita, el cual es Cristo el Señor. La paz perfecta y la gracia bendita del Señor Jesucristo sea en vuestros corazones. Tomen asiento, mis hermanos, un momento, en el nombre del Señor Jesucristo. Sigue diciendo el apóstol del Señor en su carta: aún no salimos de nuestro asombro de cómo la vida cotidiana del mundo se ha convulsionado. La vida ha cambiado tanto que cuando se vuelva a la normalidad, nada será ya igual. Llegaron las adversidades a la vida de todos a la vez. Antes asaltaba a algunos solamente, pero hoy fue generalizada. Las adversidades ya son parte de nuestras vidas. Nadie en el mundo, no importando su posición social, su país de origen, su raza o color, será librado de sufrir sus efectos. Se explica por los odios de la humanidad, las antipatías, las luchas, las guerras, las penalidades, y la razón de esa tristeza inexplicable para ellos, que afecta en su interior aún al hombre, a quien suponíamos más feliz, y especialmente el mundo en su desgracia ha perdido la alegría y la paz, de donde se desprende que las adversidades son el agua amarga con que está amasado el pan de la existencia humana. Siendo tan fuerte la desdicha, únicamente Dios puede suministrarnos un bálsamo para curar nuestras llagas, un alivio para templar nuestros dolores y un consuelo que llevará nuestras adversidades. En honor de su amor, Dios se complace en que le demos testimonio de fidelidad en medio de las tribulaciones, porque solo de su mano pueden venir los consuelos. Le conmueven las lágrimas con que humedecemos la cadena de la adversidad, la paciencia y la constancia con que sobrellevamos sus contratiempos. Dios es el único origen de nuestro consuelo. Cuando gemimos en la tribulación y en el contratiempo, a Dios debemos acudir exclusiva y constantemente para no perdernos en el vasto océano de las adversidades. En la actualidad, nadie quiere tener a Dios en su noticia. Se burlan, se mofan, blasfeman su nombre. Cuando traemos el alma angustiada, el mundo absorbe toda nuestra atención. Con un triste exclusivismo, somos tan insolentes que cambiamos por una gota de consuelo que el mundo da, un mar de consoladoras delicias que Dios puede enviarnos. No pidamos
al que no tiene agua que quite nuestra sed. El mundo no puede consolarnos. Pide el consuelo a Dios. Y no lo dudéis, Dios nos va a proporcionar la paz y la tranquilidad para el alma. Isaías 51:12. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? En los hijos de Dios no cabe el sentimiento de la depresión. En sus vidas no puede existir. El Hijo de Dios sabe que se debe de enfrentar a situaciones difíciles, incluidas las que sufre la humanidad, porque el mundo no estaba preparado para padecer esta situación. Estaba absorto en sus banalidades. El mundo se desquició con esta pandemia, porque nunca imaginó que en esta época moderna, con la ciencia tan avanzada, con tecnologías innovadoras y medicamentos poderosos, su vida pudiera estar indefensa. Creyó estar seguro, no le preocupaba nada. Y fue una terrible sorpresa enterarse que era frágil, que estaba en grave peligro con un enemigo desconocido. El mundo entero jamás imaginó pasar por esta situación tan grave. Pero más que la sorpresa de la pandemia, la sorpresa fue saber que no contaban con la protección de sus vidas. De una manera muy simple, pero rápida, Dios les demostró qué frágil es el hombre y la sociedad que ha formado. Qué débil contra cualquier mal, por pequeño que sea. En cambio, nosotros siempre hemos sabido que nos vamos a enfrentar a una y a 1000 batallas. Y nuestra victoria no es salir triunfantes de ella. Nuestro amado Señor Jesucristo lo dijo de una manera muy directa y muy sabia. Esta es nuestra victoria, nuestra fe. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Durmieron hermanos de nuestra iglesia por esta pandemia? Sí. Muchos. ¿Y no pidieron al Señor que les ayudara para salir en ese momento de peligro? Sí, sin duda lo hicieron. ¿Y la iglesia no oraba por ellos derramando sus lágrimas? Sí, nunca los dejaron solos. Entonces, ¿perdieron? No, al contrario, ganaron. ¿Cómo que ganaron si se murieron? Porque murieron en el triunfo de su fe y su esperanza viva. Porque ahora están en el seno de Abraham. Porque ahora están en los brazos de Cristo. Ay, Dios mío, están diciendo, ¿hasta cuándo nos harás justicia? Porque ya son almas que triunfaron. Porque nuestro triunfo no es la salud. Nuestro triunfo no es la riqueza. Nuestro triunfo no es la prosperidad humana. Nuestro triunfo y nuestra victoria es nuestra fe. Un día recibiremos el galardón de Dios. Pero ese galardón no lo vamos a recibir aquí en la tierra.
Cuando clamamos en el dolor al Señor, Él nos responde en la tribulación. A veces Dios responde y nos saca de nuestras angustias. Pero ese no es el galardón que el Señor nos ha prometido. Es solo como una compensación temporal por nuestra sinceridad. Dios nos la envía con mucho amor, pero no es a cambio de nuestro galardón celestial. El hecho de que no nos consuele en la tierra no quiere decir que ya triunfamos, ni cambiamos esa solución a nuestras penurias terrenas con la gloria de paz eterna, porque en la tierra nunca se acabarán nuestras luchas, nunca terminarán nuestras pruebas, nunca habrá fin para nuestras angustias, nunca concluirán nuestras necesidades. Podremos incluso morir, como será el fin de todos. El día en que desaparezca la fe en nosotros, ese será el día en que habremos perdido. Ese día nos venció Satanás. Pero mientras nuestra fe está viva, aunque durmamos en el Señor, seremos vencedores. No esperemos tener en este mundo nuestra recompensa, ni nuestro pago. En algunos momentos recibimos la ayuda de Dios para sobreponernos a algunas pruebas, para no debilitarnos y caer. En los momentos más duros de dolor, nos consuela para hacernos fuertes. Pero Él sabe cuándo y en qué momento hacerlo. A veces nos castiga, a veces nos prueba, otras veces permite que Satanás nos tiente. ¿Cuál es la razón entonces para gloriarse en su obra perfecta realizada en nuestros corazones? Le dice a Satanás: mira a mis hijos, ¿no los has considerado? ¡Qué hermosa fe tienen! La ejercen libremente, porque tienen autonomía de escoger libremente su destino, y ellos han elegido servirme. El rey David, siendo poderoso y que nada le faltaba, sufrió en su vida momentos de tristeza y de aflicción. En la tribulación, clamaba a Dios: ¿por qué no me escuchas, Jehová? ¿Me has abandonado para siempre? ¿Apartaste de mí tu misericordia? Por sus palabras, pareciera que a David se encontraba en un estado de depresión. Pero su fe y su confianza en Dios lo sacaban victorioso. Repasaba su propio testimonio de cómo Dios intervino a su favor. Cuando llegó el momento de enfrentarse a Goliat, con una determinación y total seguridad de que Dios lo iba a sacar vencedor, recordaba las palabras que le dijo al gigante: tú vienes a mí con espada, lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y Él te va a entregar hoy en mis manos. ¡Qué seguridad de aquel jovencito de apariencia débil, sin experiencia en las armas, desconocido por los filisteos! ¡Y qué osadía para enfrentarse al gigante, sin confiar en sí mismo! Solo confiaba en el Dios Todopoderoso que desde muy joven había conocido. Los espectadores de ambos pueblos decían
que pronto el gigante acabaría con este pobre muchacho, que lo despedazaría y esparciría su cuerpo por todo el territorio. Goliat mismo decía que iba a utilizar su cuerpo para darle de comer a las bestias. Todo estaba en contra de él. Nadie preguntaba quién podrá ganar, sino cuánto tiempo durará el gigante en deshacerse de este jovencito. Pero ese joven no dejaba de repetir: yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él te entregará hoy en mis manos. Poco tiempo más adelante, las cosas no mejoraban para David. Ahora tenía un nuevo enemigo, mucho más poderoso y en condiciones más desfavorables. Ahora era el mismo rey el que lo perseguía para matarlo. Parecía que su corta vida no tenía descanso. Cuando uno de sus guerreros les dijo: aquí está la oportunidad de matar a Saúl, él no la aceptó. Dios me libre de levantar mi mano contra el ungido de Jehová. ¿Quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Qué hermoso respeto para el hombre a quien David tanto amaba, a quien le era fiel. Era su incondicional servidor. Y aunque el rey lo buscaba para matarlo, él mostró siempre su fidelidad. Dios lo puso, a él corresponde quitarlo. Aunque quería entrar en él el sentimiento de desánimo y de depresión en su vida, clamaba a Dios: ¿ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira a sus piedades? Y dije: enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. No buscó en su mente lo que Dios había hecho con otros. Pudo haber recordado la misericordia de Dios en Moisés, en Josué, pero no era necesario. Él se acordó de lo que Dios había hecho con él mismo. Seguramente lo primero que vino a su mente fue la batalla contra Goliat. Me acordaré de tus maravillas. También traeré a la memoria las obras que has hecho ante tu pueblo. Es ese el poder de nuestra fe, nuestra gloriosa confianza. Una razón suficiente para demostrar que no cabe en los hijos de Dios la depresión, porque tenemos la solución para vencerla. Y no se trata de un sentimiento o enfermedad con lo que debamos ser condescendientes, porque es una debilidad de la carne, una deficiencia física, una debilidad anímica, pero todo compete a la carne. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se soluciona? ¿Conocemos medicinas eficaces? ¿Conocemos consultorios confiables? ¿Cuáles son? La paz de Dios que en todo momento nos imparte. La esperanza de Dios a través de nuestro galardón en los cielos. Con el amor divino que todo lo resuelve. Con la fe que es la fuerza del Espíritu. Con nuestra fortaleza en Dios.
Y os preguntará la gente, ¿en qué consultorio se encuentra? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. ¿Quién es el médico que me ayudará? ¿Quién es el médico que me ayudará? El médico de médicos, el doctor de doctores, Cristo, mi amado y bendito Salvador. Déjenme que les repase esta parte nuevamente. Es algo verdaderamente hermoso que nos manda el apóstol de Dios y tenemos que repasarlo. ¿Con qué se resuelve la depresión? ¿Cómo se soluciona? ¿Conocemos medicinas eficaces? ¿Conocemos consultorios confiables? ¿Cuáles son? La paz de Dios que en todo momento nos imparte, con la esperanza de Dios que a través de nuestro galardón en los cielos, con el amor divino que todo lo resuelve, con la fe que es la fuerza del Espíritu, con nuestra fortaleza en Dios. Y la pregunta que nos hará la gente, ¿en qué consultorio vamos a encontrar a este médico? En esta casa de nuestro Dios, en la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Las soluciones ofertadas por el mundo son fuertes medicamentos, prolongadas terapias, atención profesional sobre trastornos graves, que son muy buenos para algunas personas, que son necesarios y atendibles, y no estamos en contra de esa ciencia humana. Pero yo os muestro un camino más excelso para vosotros, el que nos ofreció Dios, el que nos mostró Jesús, el que opera con el poder de Dios. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cómo fue que el hermano que estaba perdido en el licor pudo dejarlo? ¿Qué medicamento eficaz se le dio para dejar esa vida? ¿Cómo fue que el adicto dejó las drogas? ¿Fueron médicos famosos los que intervinieron? ¿Con qué medicamentos lograste dejar esa vida? En la iglesia hoy me escuchan muchos hermanos que así vivieron. Decidlo con el alma, decidlo con toda la fuerza de tu corazón. Fuiste sanado por Cristo. ¿Necesitaste de fuertes medicamentos, de muchas terapias? No, mi Señor lo hizo con su poder y de una sola vez. Muchos testimonios de hombres y mujeres que dejaron sus vicios el día que creyeron en Dios, el día que abrieron su corazón para obedecer a Cristo, sin tratamientos. ¿Por qué? Porque abrazaron con mucho amor la fe en Dios, y la fe es quien logra la victoria. Jesucristo fue hecho a nuestra semejanza para que pudiera compadecerse de nosotros, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso
y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del mundo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2, 17, 18. Jesucristo vivió situaciones muy similares a las nuestras. Cuando se acercaron las horas de su muerte, su visión y conocimiento del futuro, de lo que acontecería al día siguiente, lo estremecieron. Un dolor profundo le provocó un gran temor. En su mente no dejaban de pasar las imágenes de cómo habría de sufrir. Su corazón se deshacía de angustia y ansiedad. Sabía de los latigazos que recibiría. Sabía de la burla de todos. Sabía de los escupitajos de la gente. Sabía de su juicio y burla de los poderosos. Sabía de las risas burlonas y las múltiples ofensas. Sabía que su cuerpo quedaría expuesto, semidesnudo ante todos. Entonces buscó la única solución que conocía, la que había enseñado a sus discípulos, la más fuerte y poderosa manera de resolver las angustias: la oración. Fue la oración, y en ella clamó con el alma a Dios. ¿En qué condiciones iba nuestro Señor? ¿Cuál era su situación humana? Su tristeza era tan grande y el dolor tan profundo que su sudor era como gotas de sangre. ¿Tenía miedo? Sí. ¿Tenía terror? Sí. ¿Tenía desesperación? Sí. Les pidió a sus apóstoles: quédense aquí, pero ayúdenme a orar. Mientras él se fue más adelante, porque no quería que lo escucharan en su oración con Dios. Mateo 26, 36. Llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 discípulos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse de gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Subió la primera vez a hacer oración a su Padre. ¿Le respondió Dios? No. No sintió la confortación. No sintió el consuelo. No sintió el abrigo. No sintió el amor de Dios que en otras ocasiones. Y después de una hora se levanta y, al no sentir el consuelo con su Padre, desciende y busca a sus amigos los apóstoles. Qué terrible desesperación estaba viviendo en ese momento. Qué angustia tan grande enfrentaba su mente. Qué dolor tan terrible destrozaba su corazón. Fue con sus apóstoles porque quería oír de ellos una palabra de ánimo, una palabra de consuelo, una palabra de comprensión. Pero cuando llegó al sitio donde los había dejado, los encontró durmiendo. Eso lo desalentó más. Esperaba un consuelo y ve indiferencia, ve despreocupación. Pero era natural. No sabía nada de lo que pasaría en un momento más. Jesús sí sabía, y eso lo mortificaba. Les llamó la atención, les pidió que se unieran en oración con él.
y vuelve a subir al monte a seguir orando. En su segunda oración, ¿Dios le contestó? No. No había respuesta de Dios, porque Dios no siempre coincide con la solución que nosotros queremos. Sus planes son diferentes a los nuestros. Cuando el Señor entendió que los planes de Dios para él eran diferentes, entonces dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en ese momento llegó un ángel enviado de Dios. Traía el consuelo divino, portaba la fuerza de Dios. De inmediato entró una profunda paz en su corazón. Y la debilidad, el temor, la angustia fue cambiada por una fortaleza espiritual. Una hermosa paz se apoderó de su corazón. Ya no había temor, ya no había angustia, ya no había inquietud. El espíritu había vencido a la carne. El temor se convirtió en seguridad, la debilidad en fortaleza. Y aquel hombre de 33 años fue valiente para entregar su joven vida. Su rostro se transformó en un rostro de paz y de luz. Su cuerpo erguido caminó al suplicio. Y el ángel, aún a su lado, lo veía con admiración. Había vaciado sus manos de la bendición en ese ser y ahora era diferente. La petición del Señor Jesucristo hizo que llegara la contestación de Dios, no a la primera vez, ni a la segunda, pero sí a la tercera vez. Y le dio fuerza para sobreponerse a sus medios. Y le dio paz para enfrentar la adversidad. Terminó con su angustia para que se mantuviera en total tranquilidad. Le dio serenidad para entrar con majestuosidad ante sus enemigos. Le dio valor para soportar el flagelo inmisericordia. Pero no le quitó el dolor, no le quitó el sufrimiento, no le quitó la ignominia, no le quitó la crucifixión, no le quitó la muerte, pero sí lo consoló, lo confortó. Fue el consuelo que Cristo esperaba. Se levantó de la tierra donde oraba y con total seguridad enfrenta a sus enemigos con una hermosa serenidad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Ahí vienen ya, le dijo a sus discípulos. Junto con el consuelo de Dios, llegó la preparación de su mente a su corazón. Estoy listo para entregarme. ¿No sintió el dolor? ¿No lo crucificaron? Sí, sí lo hicieron. ¿No se burlaron de él? Sí. ¿No sintió vergüenza? Porque casi lo tenían desnudo porque le robaron su vestido. ¿No murió? Sí, sí murió. De la forma más cruel y vil y dolorosa, como ningún hombre antes lo había experimentado ni lo experimentará. Tuvo que refugiarse con Dios, como dice nuestro canto. Si no ves respuesta, ora más y más. No te desanimes. Cristo no es falaz. El ejemplo lo dio de una manera personal. No encontró respuesta la primera oración, buscó una segunda. No encontró respuesta, fue hasta una tercera.
cualquiera habría dicho, Dios ya me abandonó. Y se iría derrotado, desanimado o molesto con Dios. Cristo siguió buscando en la oración el rostro de Dios. Su dolor se cambió en gozo. Cuando ante sus ojos bajó el ángel de Dios, su alma brincó de alegría. Sabía que venía como mensajero de Dios. Cuando el ángel, sin palabras, abre sus manos y deja caer las bendiciones de Dios en Cristo, cómo lo disfrutó, cómo se gozó. Y entonces secó sus lágrimas, secó su sudor, sacudió sus ropas y cambiando, enfrentó el dolor a la muerte, pero ya fortalecido. Ahí en la cruz le dice al Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios siempre habitó en su Hijo Jesucristo. Pero había llegado el momento de que aquel ser humano, el cuerpo de carne y hueso, con alma propia, independiente de Dios, aunque hecho a su imagen y semejanza, tenía que ser dejado solo para que pudiera morir. Esa era la misión, la más importante de Jesucristo. A eso había sido enviado, a morir por la salvación del mundo. Y ahí, al lado suyo, estaba su Padre, dándole fuerzas, dándole ánimo. Sí, murió, pero al tercer día resucitó. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Venció a la muerte con poder y al cielo ascendió. Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Ya cumplí, ya te obedecí, todo lo que me habías ordenado, sin que faltase una sola cosa. He acabado la obra que me diste que hiciese. En aquel consuelo llevaba las palabras de su Padre, que llegaría el momento de que el sacrificio pasaría y entonces sería recibido en gloria. Pasaría el dolor y nunca más lo sentiría en el cielo. El sentimiento de angustia jamás lo experimentaría. Qué bella felicidad vive hoy Cristo en los cielos. Qué hermosa paz reina en su trono. Qué grandioso consuelo rodea su alma. Cuánto amor hay alrededor de su ser. Lo alaban los ángeles y los arcángeles y lo ama Dios a su lado. De nosotros, algunos vamos a recibir respuesta estando aún en la tierra. Dios nos ayudará con bienestar, nos dará prosperidad, nos va a ayudar en nuestras familias. A otros no. A otros nos dejará en sufrimientos hasta nuestra muerte. ¿Por qué? Porque tenemos que ser, muchos de nosotros, ejemplo para los más débiles. Lucharon otros por la fe. ¿Cobarde habré de ser? ¿Quién piensa que al morir Jesús por nosotros se cumplió todo el dolor que me tocaba? Estás equivocado. Pero hermano, es que ya sufrió Él por mí. Él llevó mi dolor. Por eso es el Cordero de Dios. A eso vino como Salvador, porque Él murió por nosotros. ¿Cristo vino a quitar nuestros sufrimientos? ¿Vino a quitar el dolor? ¿Su misión era quitar nuestras tribulaciones?
¿Quitó la muerte? ¿Sus discípulos ya no sufrieron? Sí. ¿Y de qué manera? Algunos fueron decapitados, otros encarcelados, otros azotados, otros perseguidos, otros lapidados hasta ser muertos. Y no solamente le sucedió esto a los discípulos, también la iglesia del Señor sufrió persecución y muerte. Y esto no fue solo para la iglesia primitiva, también hoy. La restauración de la primitiva iglesia del Señor sufre persecución, sufre dolor, amargura y aflicción desde el inicio de la restauración de la primitiva iglesia, donde fue más marcada esa prueba. ¿Y qué podría deciros de este tiempo, de estos días? Ved lo que estamos viviendo. Entonces, es necesario hacernos una pregunta. ¿Lucharon otros por la fe? ¿Cobarde habré de ser? Yo no me voy a mostrar cobarde. Sí, le he dicho a la iglesia que ore por mí. Cada vez que puedo os digo, oren al Señor por mí, porque este lugar es inadecuado, triste. Pidan al Señor que me ayude a salir de este lugar. Yo también se lo pido. Señor, en el momento que tú quieras, me ayudarás a salir. Pero si tu decisión es distinta, está bien y la acepto. Pero si no me responde, ¿atentaría contra mi vida? Jamás. ¿Por qué? Primero, porque respeto la vida que Dios nos dio. No me corresponde decidir sobre ella, solo corresponde eso a Dios. Porque hay un pueblo que tiene sus ojos puestos en mí. Los medios de comunicación, el mundo entero, no, esos no me interesan. Me interesa el pueblo que es de Dios y que tiene su confianza en mí. Por ellos voy a seguir adelante. Mi vida no es mía, Dios me la dio y a Él le corresponde. Pero si Él decidiera en cualquier tiempo quitármela, y si así lo quiere Dios, yo lo acepto también. Ya tendré mi recompensa en el reino de los cielos. Es el galardón que Él me prometió. No te pido que los quites del mundo, solo que los guardes del mal. La depresión es un mal del que puede librarnos. Y si caímos en depresión, Dios nos dice, no te quedes ahí, levántate, porque somos hijos de Dios. Un hijo de Dios es un luchador. Sé que voy a luchar, luchador que va a triunfar. Y como el siervo David venció al gigante Goliat, así vamos a vencer a este dragón infernal. Porque la confianza que David tenía en su Dios es la misma que vosotros tenéis en Dios. El Dios de David es el mismo Dios al que yo sirvo. Fuerte y poderoso es Jehová de los ejércitos. Y Jesucristo nos da la fortaleza para seguir adelante. En los hijos de Dios, la depresión simplemente no tiene cabida. No cabe porque Dios llena nuestros pensamientos. Él reconforta nuestros sentimientos. Dios llena nuestro espacio, porque Dios llena totalmente nuestro ser. Me han dicho que algunos de vosotros en un portal de internet lo utilizáis para difundir cantos hermosos. No sé si sea del coro, sea de algún otro particular, que habéis hecho bellos cantos nuevos,
que alguien compuso y cantan en un cuarteto o en un dueto, que están cantando y cantando. Ahí está el portal abierto todo el día. Eso se llama trabajo. Son hermanos que no están ociosos, que no le dan oportunidad a su mente que esté vacía, con tiempo para preocuparse, para obsesionarse o para intimidarse. La mente no debe dar oportunidad a Satanás para que la influya. No, mi Dios está llenando mi mente y mi corazón. Y si debo estar encerrado en mi casa, yo sigo dando a conocer la iglesia y la verdad de Dios. A los hijos de Dios no corresponde quejarnos de Dios. ¿Por qué Dios me permite que sufra si soy su hijo? ¿Por qué Dios permite que me vengan estos males si soy su hijo? Dios necesita vuestra fe. Dios necesita vuestra lucha. Dios necesita vuestra confianza, vuestra esperanza, para que seáis ejemplos de los más débiles. Así que no reclamaremos jamás a Dios, pero digamos mejor: Señor, auméntame la fe. ¿Durmió un familiar vuestro? ¿Cómo se fue? ¿Quejándose? ¿Cómo se fue? ¿Reprochándole a Dios? ¿Cómo se fue? ¿Con miedo diciendo voy a morir y ahora qué me va a pasar? Se fue con confianza, con una esperanza hermosa, diciendo: allá los espero. Mantengan su fidelidad a Dios, no dejen el camino de Dios. Qué bonita fe en sus últimos momentos. El hecho del dolor no pudo doblegar su fe. Me escribió una hermana casi al principio de la pandemia, dándome testimonio de su madre, que les recomendó antes de morir: no tengan pendiente, yo ya me voy al lugar donde todos queremos ir. Pero no va a ser cuando yo quiera, sino cuando Dios lo desee. Porque la vida la da Dios. Porque la vida la quita Dios. Y las palabras de David las vamos a aplicar a nosotros. Dios dio la vida, a Él únicamente le corresponde quitarla. ¿Visteis a vuestros ministros sufrir la enfermedad? ¿Y que algunos de ellos durmieron? ¿Se fueron tristes? ¿Quejándose con desconfianza y con dolor? No. Se despidieron contentos diciendo: hasta aquí Dios me ayudó. Me llegó el mensaje de uno de nuestros hermanos pastores, el hermano Jesús Orozco, un antiguo pastor de la iglesia, que cuando le preguntaron ¿cómo se encuentra?, respondió con su voz cansada, pero llena de paz y confianza, seguro de lo que decía: díganle al varón de Dios que aquí estaré fiel hasta el último aliento de mi vida. Porque ese ejemplo lo está viendo toda la iglesia. No es un hermano cobarde, no. A pesar de su edad, a pesar de su enfermedad, se levantó no para quejarse contra Dios o para maldecir: Dios me abandonó en la enfermedad, o para decir: Dios me está dejando. No, para decir: díganle al varón de Dios que aquí estoy hasta el último aliento de mi vida. Esto es lo que espera Dios ver en cada uno de nosotros. Porque no solamente la iglesia,
El mundo entero tiene los ojos puestos en nosotros. Hoy es el momento más que nunca. Siempre hemos sido la luz del mundo, pero el mundo siempre nos quiere tapar para que la sociedad no nos vea. Hoy Dios ha quitado ese velo. Hoy al mundo le corresponde estar pendiente de nosotros. Espera ver cosas malas. Vamos a demostrarles lo contrario. Vamos a demostrar nuestra fe. Vamos a demostrar nuestra unidad. Vamos a demostrar nuestra confianza. Vamos a demostrar nuestra esperanza. Pero sobre todo, vamos a demostrarles nuestras obras, nuestros hechos, nuestra conducta, nuestro carácter firme de lucha y de valentía. Así es que no digamos, ¿por qué Dios permite que me pase esto? Lo permite porque Dios está gloriándose de vosotros, porque vosotros vais a evangelizar a 5, a 20, a 100 almas, no lo sabemos. Pero hoy más que nunca Dios está quitando ese velo para que nos conozcan por nuestras buenas obras. Leí algo sobre la mitología griega, donde resaltan leyendas de mujeres amazonas que salían a la batalla para enfrentar a ejércitos de más de 25,000 soldados. Cuando llegó una mujer con 100 elementos de amazonas, el rey le reclamó, ¿solo traes 100 guerreras? Y le responde aquella mujer que las capitaneaba, sí, pero en la lucha, lo menos que te puedo garantizar es que vamos a triunfar contra el enemigo. Yo, en la veracidad de la vida, puedo atreverme a repetir esas palabras. Cada uno de vosotros daréis testimonio a 1,000 almas para arrebatarlas a Satanás y no para su muerte, al contrario, para que tengan vida en abundancia. No hay tiempo para nosotros. En nosotros no entra ni el término ni ese estado de ánimo llamado depresión. El Hijo de Dios no tiene tiempo para deprimirse. Nuestro tiempo es corto aquí en la tierra. Él nos urge a seguir trabajando. Nos urge a seguir haciendo las obras que nos envió, del que nos dio esta esperanza, del que nos dio esta fe, del que nos dio esta confianza, del que nos dio esta salvación, del que nos dio su paz hermosa. Nos urge que el mundo mejor pida a Dios, ayúdame, Señor. ¿Qué puedo hacer ahora que no estoy trabajando? Ahora que no asisto a la escuela. ¿Qué puedo hacer, Señor, para poder ser testimonio para tu iglesia y para el mundo? En el clímax de la depresión y la desesperación, el mundo opta por quitarse la vida, pero no en la iglesia. Nosotros fortalecemos a nuestro pueblo a través de la palabra de Dios y a través de la fe nuestra iglesia vence la depresión. Yo dije en mi carta anterior, no estamos perdiendo, vamos ganando. Podrán pensar que se refiere o me refiero a mi caso. No me interesa mi caso. Mi caso para mí no tiene importancia. Estaré aquí el tiempo que Dios quiera. Y el día que Dios así lo decida, Él me sacará con gloria y milagrosamente victorioso. Cuando Dios lo quiera. No me refiero a esa victoria. Me estoy refiriendo a nuestra fe. En nuestra fe no vamos perdiendo. En nuestra fe vamos ganando. Porque la iglesia
ha demostrado al mundo su fuerza, su fe, su unidad, su confianza en Dios, pero sobre todo su hermoso trabajo que continúa haciendo día a día. Mateo 10:13. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Dio el Señor una misión hermosa a los apóstoles. Les dijo que a todo hogar donde llegaran, les dieran la paz de Dios. Si había corazones nobles y sinceros en la casa, su paz reposaría en sus corazones, quitando toda angustia, toda aflicción, toda depresión. En cambio, se alojaría en ese corazón una paz infinita que solo los amados de Dios pueden comprender. Los apóstoles la desearon a todos, aún a los indignos, pero no se otorga, porque debe encontrar una buena disposición en las almas donde se deposita. De otra manera, esa semilla de paz, de tranquilidad para el alma, de alegría espiritual, regresa a quien la impartió. La paz es una virtud dada por Dios al alma que lo busca. Pacifica el espíritu, ennoblece la vida. Tiene también un efecto de intervenir para bendecir nuestra relación con Dios. La desobediencia trajo enemistad con Dios. Éramos por naturaleza hijos de ira. Solo esperábamos condenación, pero media la paz con Dios. Hoy no solo estamos en paz con Dios, Él nos bendice, nos ha hecho sus hijos, nos está reservando un lugar en su casa y nos espera con los brazos abiertos. Esta paz calma nuestro desorden interno, tranquiliza nuestro espíritu y nos une con Dios. Todos tenemos un trabajo que realizar en la iglesia, en la obra del Señor. Los niños, los jóvenes, los ancianos, ellos me han demostrado que quieren ser útiles, quieren aportar su conocimiento, su sabiduría, hasta el día en que Dios los llame a su descanso eterno. Y me acordé, cuando se construía el templo de Guadalajara, el varón de Dios Samuel Joaquín nos invitó a trabajar a toda la iglesia. Y yo colaboraba, aunque fuera llevando un ladrillito o cargaba unas pequeñas latas de cemento para llevarlas hasta donde se requería, donde estaban los albañiles. Pasando por el lugar, el varón de Dios vio a un grupo de ancianos, unos barriendo, otros juntando clavos, otros enderezando los clavitos para que volvieran a ser útiles en la construcción, y preguntó un tanto molesto a los responsables de la construcción: ¿por qué los pusieron a trabajar si son hermanos mayores? Y le contestaron: no, varón de Dios, ellos quisieron hacerlo porque quieren ser parte de este hermoso trabajo. Los hijos de Dios no tenemos espacio para el ocio. Los hijos de Dios buscamos hacer la obra de Dios, sea espiritual o material. Por eso mandé un mensaje hace 8 días y les dije: díganle a los niños, espero mucho de vosotros. Díganle a los jóvenes, espero mucho de vosotros. Díganle a la iglesia madura, espero mucho de vosotros. Díganle a los ancianos, espero mucho de vosotros. Y dirá alguno: somos ancianos y ya no podemos mucho. No, para Dios no hay obra grande, ni hay obra pequeña. Para Dios todo lo que vosotros hacéis es grandioso.
seguiremos pidiendo a Dios que fortalezca nuestra fe. ¿Qué es la fortaleza? Es un poder para vencer las adversidades, por más terribles que sean. ¿Qué son las adversidades? Son situaciones contrarias, difíciles de sobrellevar. Está ligada a calamidades, amenazas a nuestra vida y situaciones contrarias a nuestro ser. La fortaleza espiritual nos da la potencia necesaria para luchar contra estas tribulaciones y nos saca victoriosos. La fortaleza hace que se domine la desesperación, el miedo, el estrés, la depresión. Somete nuestros temores, nos hace actuar con confianza, sobrelleva con tranquilidad las adversidades y encuentra la forma de superar las adversidades. ¿Qué es la fortaleza cristiana? Isaías 25:4. Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor. Para muchos, buscar la ayuda de Dios en momentos de dificultad es ocioso, es perder el tiempo, es inconveniente. Para nosotros es la única forma de salir victoriosos. Qué frágiles somos como seres humanos. Algunos hombres del mundo se creían indestructibles. No veían necesario creer en Dios. ¿Para qué? Si todo lo tenían. Hoy no saben cómo buscarlo, ni cómo pedirle. Hoy tenemos una amenaza real contra nuestras vidas, contra las vidas de nuestros seres queridos, pero además las secuelas dejadas por este mal son duras de superar. Por eso la depresión, los sentimientos de soledad y abandono, que además conlleva otras situaciones, enfermedades colaterales, pobreza, delitos, confrontaciones, crisis. Hoy todos nos acordamos de Dios y todos quieren saber dónde encontrarlo. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Nosotros sabemos dónde está, sabemos cómo hablar con Él, sabemos cómo contesta Él, sabemos qué felicidad se siente estar con Él. Sí, lo vais a encontrar, bendito sea el Señor. Cuando os encontréis en momentos de difícil resolución, cuando todo parezca ser oscuro y sin solución, cuando pareciere que nadie está con vosotros, ni os quiere ayudar, recordad que hay un lugar donde podréis encontrar la ayuda más inmediata, la atención más hermosa, donde el auxilio de Dios es pronto e inmediato. Es vuestro templo, la casa de Dios. Orad hasta que llegue la respuesta de Dios. En la fe encontraré siempre una luz que alumbra en las tinieblas de vuestro espíritu. Si por desgracia os habéis extraviado, si por desgracia os halláis fuera del camino real de la verdad, volved a vuestros ojos a la fe. Como el viajero como el viajero los vuelve o los dirige al puerto cuando se ha perdido y voltea a ver el faro que lo guía. Os he dicho que para librarnos de las depresiones y de las aflicciones espirituales y materiales, tenemos la fe como solución. Cuando el Señor encontró un hombre suplicando por su hijo, le dijo: si puedes creer,
al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Sí creía, pero había incredulidad. Le concedía reconocimiento a Jesús, sabía que tenía una palabra de verdad, pero para poder aceptar que con su poder espiritual su hijo recobraría la salud, no le alcanzaba su poca fe, porque la fe tiene diferentes niveles de perfección. En la Escritura vemos que a algunos les alcanzó para tocar el manto y recibir la bendición. Sin tocarlo, no podían lograr ese objetivo. Otro le pidió que sanara a su sirviente agonizante y Jesús le dijo que sí, que iría. Y él lo detiene y le dice, pero el centurión le respondió y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. La fe se muestra en diferentes niveles, según la de cada persona. Unos requieren de tocar o de que los toquen para poder creer y recibir lo que necesitan. Otros, de más fe, solo dicen: di la palabra y será hecho. Que vuestra fe resuelva vuestras inquietudes en vuestro cuerpo. Que vuestra fe obtenga la confianza en libraros de la angustia. Que vuestra fe traiga la hermosa paz de Dios a vuestro espíritu. Que vuestra fe quite la inseguridad y la amargura y abunde el amor de Dios en vuestro ser. Que cuando estéis en los momentos más difíciles de la desesperación, en oración, calme cual tempestad vuestro ánimo y vuelva la paz y la tranquilidad a vuestro espíritu. Yo me mantendré orando por vosotros. Pediré por los de ánimo agitado. Rogaré porque llegue la paz a los angustiados. Clamaré a Dios para que nunca pongáis vuestra vida en peligro. Lloraré con el Señor, suplicando que seáis fuertes en el dolor. Puede ser grande la carga, puede ser grande el dolor, pero aquí encontrarás siempre a Cristo, con los brazos abiertos, esperándote siempre amoroso. Confiad en Dios. Vuestro en Cristo, Nazón Joaquín García.